Bueno, buenas tardes, presidente. Gracias por atendernos, recibirnos en la Quinta de Olivos. Y la idea era un poco ver su visión de estos 4 años, una nota de balance y un poco también lo que se viene para usted y un poco para el país también. Primero, quería arrancar en estos 4 años, mucho se ha repetido de las dificultades, la sequía, la guerra, la pandemia. Al principio del gobierno usted había planteado, y es una frase que quedó bastante resonando, cuando dijo que volvimos mejores. De alguna manera, más allá de esos problemas que se dieron en estos años, ¿cree que lo logró? Yo creo que sí, en alguna medida sí, y seguramente no, estoy seguro que no logramos cubrir todas las expectativas de la sociedad argentina. Si lo hubiéramos logrado cubrir, otro hubiera sido el resultado electoral. Pero lo que yo estoy seguro es que nosotros aprendimos de cosas que pasaron en el pasado y no las repetimos. Y que son cosas que por ahí no se valoran adecuadamente, pero que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros fuimos un gobierno que más allá de lo que se diga, no interferimos nunca en la acción de la justicia. Sacamos a los espías de los tribunales. Fuimos un gobierno que nunca persiguió a nadie. Nunca levantó el teléfono para parar una nota en un medio. Nunca presionó a ningún periodista. Fuimos un gobierno que dio absoluta libertad a todo el mundo. Libertad de expresión en la prensa y libertad de manifestación en todos lados. Somos un gobierno que se retira del gobierno sin una denuncia de violencia institucional. Somos un gobierno que realmente le ha prestado mucha atención a lo institucional. Y aunque ha sido muy crítico, personalmente he sido muy crítico yo, de cómo la justicia trabaja en Argentina, la verdad es que trabajaron con total libertad. Y muchas veces cuando escucho a los opositores hablar de la corrupción nuestra, también digo que fue en nuestro gobierno donde esos hechos de corrupción con los que la oposición se llena la boca fueron juzgados y sentenciados. ¿Cuál fue la intromisión nuestra? O sea, que su gobierno fue mejor en esos términos que el de Cristina. No. Yo digo que además fuimos el gobierno que más obra pública hizo en la historia de la Argentina, en la historia democrática de la Argentina, y no hemos tenido ningún cuestionamiento de transparencia sobre el modo en que lo hicimos. O sea, hicimos 7.000 obras, de las cuales terminamos 4.000. Hay 3.000 que todavía están en ejecución. Hicimos 141.000 casas y hay 96.000 en ejecución y nunca hemos tenido un cuestionamiento sobre el modo en que se trabajó. Y ese no era un problema de Cristina Kirchner, era un problema histórico de la Argentina, la cartelización de la obra pública, histórico de la Argentina. A mí me parece que todos esos datos son datos que definitivamente dicen o nos hacen pensar que dimos un paso adelante. Dimos un paso adelante. No me quiero calificar si fuimos mejores o peores, pero con esas cosas terminamos, definitivamente terminamos. Y me parece que eso es mejor para la República, es mejor para el país, es mejor para la democracia. Hay cuestiones en la gestión que también creo que fuimos altamente eficaces. La forma en que nosotros tuvimos que encarar la pandemia, más allá de lo que todo el mundo plantea, o todo el mundo no, algunos plantean, la verdad es que tuvo una eficacia singular. Nosotros estábamos sin Ministerio de Salud, en Argentina había vuelto el sarampión como enfermedad, que era una enfermedad erradicada, encontramos cientos de miles de vacunas contra el sarampión vencidas en la aduana, estábamos con hospitales sin terminar, tuvimos que terminar hospitales, construir hospitales y construimos además 40 hospitales modulares para que pudiera haber más de 4.000 camas de terapia intensiva para atender en Argentina toda la pandemia. ¿Siente que eso no se valora? Yo creo que la pandemia, hay un detalle más que me permito destacar. En la Argentina se contagiaron
de COVID-19 alrededor de 11 millones de personas. Murieron 130.000. Quiere decir que 10.870.000 personas fueron salvadas por la salud pública. Y eso no se pondera. Yo tengo la impresión, tengo la certeza de que la pandemia fue una tragedia de la humanidad. 15 millones de personas murieron, casi la mitad de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Fue una tragedia enorme. Y como toda tragedia, el ser humano trata de borrarla para poder seguir adelante, porque si no, es muy difícil. Para favorecer su resiliencia, lo mejor es olvidar el momento negro y seguir adelante. Y creo que es eso lo que la humanidad hace, y en el hacer o lo olvida. Pero la verdad es que fue un tiempo muy duro y allí demostramos una eficacia realmente grande. Cuando llegó la hora de vacunar, empezamos a vacunar con los países del primer mundo, del mundo central. El 20 de diciembre del año 2020 estábamos vacunando. Hicimos el plan de vacunación más grande de la historia. Dimos más de 130 millones de dosis. Yo creo que todo eso nos muestra como eficientes o como mejores, si querés. Pero no, a mí no me gusta hacer comparaciones. Digo datos duros. Yo siempre he sido enemigo de los relatos, de la construcción de relatos, y me gusta dar datos. Estos son datos duros, puros y estrictos. Me parece que esas cosas en algún momento deben ser ponderadas. Quería llevarlo a la parte política de ese momento. Usted recuerda que cuando comenzó la pandemia, usted logró tener de los índices más altos que recordamos de aprobación. No sé si lo recuerda. Sí. Y además había tenido una conexión muy fuerte con la oposición, en ese momento con Larreta. ¿Qué pasó? Que eso se fue desarmando y que terminó en un resultado electoral donde pareciera que la pandemia fue una de las explicaciones de un resultado electoral adverso. A ver, ¿qué falló? A ver, yo no tengo certeza si lo que yo digo es exactamente. Puedo dar mi impresión, mi parecer. Yo creo que fue una tragedia la pandemia. Y en ese momento a los argentinos nos unió el espanto. Y la verdad fue un momento espantoso, muy difícil de explicar. Y estoy seguro que quien me está escuchando no quiere ni recordarlo. Estoy seguro. Pero yo me acuerdo que había estado un mes y medio antes en Europa, y cuando se desata la pandemia acá, ya Europa llevaba un mes de pandemia. Y empecé a hablar con los líderes europeos para que me contaran cómo estaban enfrentando, y lo único que escuchaban eran voces desoladoras. Hasta que Merkel, que fue la única en aquel viaje que me dijo, ¿usted está prestando la atención al virus chino ese del que se habla? Fue la única que me lo mencionó. Merkel me dijo, le dije, bueno, ahora ha llegado esto acá a la Argentina, ¿cómo está allí? Y entonces me explicó la situación, me dijo, es un virus con una capacidad de contagio enorme. Nosotros, el sistema de salud está resistiendo, a diferencia de lo que había pasado en Italia, en España, en Francia, pero el sistema nuestro está resistiendo, dice, pero es muy preocupante, hay que tener mucho cuidado. Y me acuerdo que le pregunté, ¿y qué le dicen que hay que hacer? Y no me olvido nunca de su respuesta. Acá todos me dicen que tenemos que volver a la medicina de la Edad Media. ¿Qué era la medicina de la Edad Media? Frente a una epidemia, aislarse. Y hablé con Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, y me dijo exactamente lo mismo. Y así empezamos ese camino. Y en ese momento de espanto, fue muy fácil trabajar, porque como diría Borges, nos une el espanto, ¿no? En ese momento de espanto. Después empezaron a aparecer esos datos de aprobación, qué sé yo, y entonces la cuestión empezó a politizarse. Y repentinamente empezamos una pugna entre los que decían que éramos
la infectadura y que estábamos quitándole libertades a la gente, y ahí empezó a aprender a asomar, no sé si aprender, empezó a asomar el discurso libertario que decía que hay un Estado que nos obliga a estar encerrados y bueno, y a su vez en la oposición también apareció un mensaje parecido. Y yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tuvo presiones claras en su espacio para tomar distancia del gobierno. Y el momento más claro de distanciamiento es el momento de los colegios, donde él insistía que había que reabrir las escuelas, y el problema que yo tenía no era que quería mantener las escuelas cerradas, sino que la Organización Mundial de la Salud no recomendaba abrir los colegios porque decían que los chicos eran vectores de contagio. Los chicos no se contagiaban, pero llevaban el virus a sus casas. La Corte Suprema falló, se reabrieron las clases, y ahí ustedes, si miran, pueden ver que hay un pico de rebote por esa decisión. Entonces, me da la impresión que eso se fue rompiendo, resquebrajando por razones políticas, porque la conveniencia política no recomendaba que siguiéramos con esta lógica de unidad y con esta lógica de enfrentar el problema todos juntos, porque eso podía convertirse en la creación de una fuerza más poderosa, y bueno, terminó. Bueno, ya que estamos revisando lo que pudo ser, a la luz del resultado electoral adverso, ¿no hubiera sido mejor, como se dice, morir con las botas puestas y quizá que sea usted el candidato presidencial, o incluso Guado de Pedro, que era el que duró como candidato hasta las últimas horas previas a la inscripción formal? Pero Sergio también era alguien de nuestra fuerza. No, la realidad es que francamente yo descreo de las reelecciones, eso lo he dicho siempre, no es de ahora, descreo. Creo que lo mejor es buscar procesos de renovación y la aparición de una nueva dirigencia de reemplazo, porque si no uno se eterniza en el poder y va taponando la presencia de otros dirigentes. Pero la realidad es que habían muchos que me pedían que yo fuera candidato, pero yo observaba que mi posible candidatura lo que podía generar era una ruptura del espacio. Porque había una parte del espacio que estaba muy renuente a aceptar mi candidatura. ¿Quiénes querían romper? La verdad que no tengo ganas de revivir esa discusión, porque no tiene sentido, pero estaba claro que había un espacio que era muy renuente a aceptar mi reelección. El kirchnerismo. Y la verdad es que a mí no me interesaba de verdad romper el espacio. Yo haría todo lo que debería hacer, aunque por eso pagara un costo personal, si la unidad del peronismo la garantizo. Y fue lo que hice. Entonces yo en ese momento dije, bueno, el riesgo de que yo sea candidato es que esto se rompa. Y que esto se rompa puede conducirnos a la derrota. Lo mejor es que entonces me corra y abra paso a que otros que quieran ser candidatos asumen. Apareció Guado, apareció Grabois, apareció Scioli, se hablaba de Uñac, se hablaba de Capitanich. Bueno, que sea el que quiera, vayan y compitan. Lo que yo pedía era unas primarias. ¿Y una interna hubiera sido mejor? Yo creo que una interna sí hubiera sido mejor, definitivamente, hubiera movilizado mucho más a nuestra gente. Pero lo que no quiero dejar pasar por alto es que Sergio es parte de este espacio. Y no es que nos cambiamos de voto, Sergio es parte de nuestro espacio, desde el primer día. Pero fue un poco desprolija la decisión, porque cambió a último momento. Hubo como una especie de anuncio oficial de que iba a ser Guado de Pedro, hubo afiches. No, oficial nada. O sea, Guado hizo su campaña con Juan Mansur, ponía Juan 23, o Juan Grabois ponía Juan 23, y cada uno hizo lo que debía hacer, y está bien, es parte de lo legítimo, pero nada, oficial no había nada.
eso estaba claro. Y yo creo que sí, que unas PASO hubieran por ahí dado más fuerza, más fortaleza al espacio, pero también creo que Sergio fue un muy buen candidato y que hizo un enorme esfuerzo, hizo una gran elección, pero no alcanzó. Pero ¿y ahí tiene incidencia el tema económico, inflación? Seguramente, ¿no? Yo creo que uno tiene que preguntarse por qué perdimos, ¿no? Y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada. Perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares, porque en este país, si faltan los dólares, los dólares se encarecen, y si el dólar cada vez está más caro, todo eso lo trasladan a precios, aunque no tenga nada que ver en la producción de ese bien que se vende. Creo que cuando la inflación alcanza niveles como los que alcanzó, los bolsillos se deterioran y la gente, y no supimos encontrar, no pudimos encontrar una respuesta a eso. Tal vez no la mejor decisión poner al ministro que no estaba pudiendo controlar la inflación y que era muy protagonista de las políticas como candidato. Ese ministro era como la tercera cabeza de la coalición. Cristina y yo ya habíamos sido presidentes, era razonable que pudiera hacerlo. Y la verdad que tuvo mucho coraje, porque sabía que partía con esa debilidad. Y la verdad que hizo un enorme esfuerzo. Y yo no lo voy de ningún modo voy a criticarlo ahora, ¿no? Hizo un enorme esfuerzo y yo lo valoro. ¿Y cómo queda la relación con Massa, suya? No, perfecto. Estuvo desayunando ayer conmigo, hablamos todo el día de ayer, hablamos hoy a la mañana. No, yo tengo una relación de muchos años con él. ¿Y cree que su carrera política termina con esto? No, de ninguna manera. Sergio tiene 50 años que va a terminar. Y vuelvo a repetir, hizo una gran elección, se mostró como un gran candidato, pero está claro que ahí hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad y que debemos revisar. Por eso yo planteo esta necesidad de hacer un debate interno para definir claramente qué somos. Porque para muchos es confuso. Vos pensás que nos sacamos las botas cuando Massa fue candidato. Y bueno, es parte de esa confusión. ¿Qué somos? Entonces, yo creo que eso hay que resolverlo, y eso hay que resolverlo a través de un gran debate. ¿Y esa discusión la va a dar como presidente del PJ? ¿O qué va a hacer con eso? Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y yo seguiré haciendo política toda la vida. No sé si seré candidato de vuelta, porque ya después de no alcanzó la presidencia, yo no vivo de la política, yo soy un abogado, tiene su estudio, 10 años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, entre otras cosas también cómo vivir, ¿no? Claro. Pero de decir que uno se va de la política, uno nunca se va de la política, porque yo milito desde que tengo 14 años, es imposible irse de la política. ¿Pero de la presidencia del PJ? Bueno, tenemos que elegir presidente creo que a mediados de año, y yo lo que creo es que sería buenísimo sostener la institucionalidad interna y promover una elección interna de verdad dentro del PJ, no un acuerdo entre dirigentes, porque uno de los problemas que tiene el PJ es que es una confederación de partidos locales o vecinalistas. Sí. Y eso no funciona así, porque eso lo que hace es que el PJ pierda el proyecto de país. Entonces, por ejemplo, cada gobernador adelanta su elección para hacer su elección y desprenderse de lo nacional. Claro. Y eso no me parece que es un buen método. Y los que creemos que la Argentina tiene que ir hacia un rumbo, tenemos que estar juntos. Y en todo caso, discutir con otros que por ahí piensan que la Argentina tiene que, o por ahí ir al mismo rumbo por otro camino. Pero tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo. Lo que no puede seguir pasando es que sigamos con la idea de vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvamos quién es el presidente del PJ. No, eso no funciona. ¿Y por qué le cuesta al PJ hacer eso? ¿O cuesta también que en el porque socialismo cuando haya no, porque la verdad yo creo que cuando fuimos gobierno nos costó mucho porque
porque nadie quiere un PJ ruidoso para el gobierno. Y entonces dicen, no, bueno, entonces que vaya el presidente directamente, o que vaya el presidente del bloque de diputados a la provincia de Buenos Aires. Pero lo que creo es que debemos darnos un debate, porque pensemos en la época de Macri. En la época de Macri hubo una parte del peronismo que lo acompañó a Macri. Y la verdad es que, bueno, no sé si habrá alguna parte del peronismo que lo acompañe a Milei, pero la verdad es como complicado pensar que un peronista puede acompañar a Milei, porque son como miradas definitivamente antagónicas, miradas de país, proyectos de país, conceptos. Ayer hablaba con un compañero entrerriano y le decía, ¿qué es lo que más solidariza, lo que más caracteriza a la filosofía del peronismo? El principio de solidaridad. Nada es más importante para nosotros que la solidaridad, tender una mano al que está caído. Somos compañeros los que comparten el pan. Bueno, eso es absolutamente contradictorio con el individualismo exacerbado que propone el libertario liberal. Es absolutamente contradictorio. Si ya de algo tan mínimo, en algo tan mínimo, encontrar semejante diferencia, bueno, es imposible pensar que uno pueda tener puntos de conciliación. Ahora, ese ADN peronista de la solidaridad, ¿no está un poco en crisis con la dificultad que está encontrando el peronismo en el poder para frenar el aumento de la pobreza? Porque uno sociedad general, más pero es claro, es que si vos mirás... Le daría ese trabajo al peronismo, ¿no? Claro, si vos mirás los 99 días primero de nuestro gobierno, el día 99 llegó la pandemia, ¿no? Se anunció la pandemia. Si vos mirás esos días todos los índices, en esos 99 días todos los índices mejoraron, absolutamente. En 99 días, todos mejoraron. Después, claro, te cae la pandemia en un país con una deuda donde la deuda en dólares era el 77% del Producto Bruto. Teníamos que pagar en el año 2021 y 2022 $38.000 millones, solamente al Fondo Monetario. Nos caían los vencimientos de $100.000 millones de deuda privada. No teníamos nada de crédito. Y aún así hicimos el ATP y protegimos toda el empleo registrado. Y aún así hicimos el IFE y fuimos hasta los sectores más humildes. Pusimos la tarjeta alimentar y ayudamos a las madres con hijos. Sostuvimos la asignación universal por hijo. Cuando vos miras la inversión del desarrollo social desde el año 2000 hasta el año medio vicinal 2016, era aproximadamente el 0,4% desde mirando lo que fue mi gobierno primero fue de 1,1%. 3 veces más. 3 veces más. Y la verdad es que yo me preocupé mucho por esos sectores. Y cada diciembre me anunciaban un saqueo. Y terminé mi mandato sin ningún saqueo. Y no es que tenía a los gendarmes en la calle reprimiéndolos, era que me ocupé que a cada uno les llegara el auxilio que necesitaban. Y en eso también ayudaron muchos. Ayudaron gobernadores, ayudaron municipios, ayudaron muchos. Entonces, me parece a mí que, claro, después el problema se potencia con la inflación. Y claro, como la pobreza se mide en función del dinero que ingresa, y bueno, en esos términos la pobreza se potencia. Usted expresó algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Hace poco. Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo
llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado, tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, ¿qué ingreso tiene? Y dice, tengo un plan. De ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten el plan. Entonces, si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que él tiene, su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega, porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña. Y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta. Por una encuesta. En un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad, ¿no? Lo que pasa es que con el crecimiento de la informalidad de la economía quizás es muy difícil medirlo de otra manera. Es que ¿no? también hay que tener presente que una de las cosas que tenemos que revisar es cómo desmontar el tema de los planes. Nosotros lo intentamos, Lo intentamos de un modo concreto. Le dijimos a las empresas, mire, si usted toma a este señor que tiene un plan y le da un trabajo, bueno, nosotros al señor le vamos a seguir pagando el plan durante un año. Y usted pague la diferencia del sueldo entre el plan y el sueldo que el señor debería cobrar. Y las experiencias fracasaron porque la gente prefiere quedarse con la seguridad del plan antes que con la incertidumbre del trabajo. Ahora, el sistema ese hay que revisarlo, porque no es que la gente no trabaja, trabaja, pero no trabaja en blanco. Y no quiere trabajar en blanco. Y hay muchos trabajadores que igual son pobres. Muchos trabajadores no registrados que son pobres. No, sí. que tienen un trabajo registrado, pero que no. Yo, bueno, en ese punto tengo muchas dudas, porque si hay algo que no pasó en nuestro gobierno es que jamás cerramos las paritarias. Jamás. Todas las paritarias funcionaron. Todas, absolutamente todas funcionaron. Y todas estuvieron abiertas permanentemente. Y si la inflación crecía, se sentaban a discutir y los salarios crecían. Pero cada vez que me dicen a mí, hay empleos registrados que están por debajo de la línea de pobreza, digo, bueno, me cuesta entenderlo, porque entonces quiere decir que hubo un sindicalista que no cuidó eso. Me cuesta creerlo. Y cada vez que pregunto, ¿cuál es el sector que está por debajo de la línea de pobreza? Nadie me lo sabe decir. Pero todos lo repiten. Yo tampoco estoy diciendo que no, porque no tengo certeza. Pero me da la impresión que es muy difícil que haya algún trabajador registrado que cobre por debajo de la línea de pobreza, porque todas las paritarias están abiertas. Y estuvieron abiertas siempre. Siempre. En los 4 años nunca cerré las paritarias. Y en los 4 años jamás le puse un límite a las paritarias. Jamás dije, no pueden pedir más de tanto por ciento. Jamás, jamás, jamás. Por eso me cuesta creer eso. Ahora, es curioso el tema de los planes porque hay como una coincidencia ahí, parece que ahí no hay grieta, porque tanto del lado liberal, digamos, de la oferta, ¿no? Macri, ahora Milei, no dicen de sacar los planes. Macri, de hecho, creo que los aumentó. Sí. Milei tampoco dice que no va a sacar los planes. Y de los dos lados, también recuerdo críticas de Cristina al sistema de planes, usted también lo está planteando. Entonces hay como una crítica general a un lado y otro de la grieta de cómo se generó esta dinámica de planes, pero a la vez nadie lo saca. ¿Cómo se explica esa situación en la que está la Argentina? Es que yo tengo la impresión que estos planes aparecieron en momentos críticos
y aunque tenían contraprestaciones, las contraprestaciones eran vulneradas una y otra vez. Esa es la realidad. Cuando llegó el gobierno de Macri, creo yo, para callar la protesta social, lo que hizo fue aumentar el número de planes, y así los llevó alrededor de 800.000 planes. Y nosotros en la pandemia ese número 200.000, una cosa. Cuando llegó primero Juanchi Zabaleta y después Victoria Tolosa Paz, les dije hay que bajar el número de planes, hay que empezar a ver, a hacer una mirada fina para ver exactamente si estamos pagando planes a todo lo que corresponde y demás. Y de hecho bajamos 130.000 planes, que es casi un 8% de los planes que teníamos. Y que si seguimos con la lógica que Vicky Tolosa Paz puso en marcha, bueno, eso se va a poder ir depurando poco a poco. ¿El obstáculo cuál es? No, yo creo que el obstáculo en gran medida pasa por algunas organizaciones sociales, algunas, no me gusta generalizar, que han hecho de esto una mecánica de financiamiento de sus propias políticas. Y también lo que decía antes, ¿no? La conciencia de que recibe el plan, que tiene la certeza de que ese plan lo va a tener sine die mientras viva, y eso determina un gran desaliento a buscar un trabajo en blanco, ¿no? Un trabajo registrado. Hubo otro momento, lo que hablaba de sostener la unidad, Sí. el costo que sea. Hubo otro momento también muy bisagra, cuando le presentaron las renuncias los ministros más cercanos a Cristina Kirchner. Ahí algunos se preguntaban si podía haber pateado el tablero y decir, bueno, armo, porque recuerdo que en ese momento la CGT y los gobernadores se pusieron de su lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Primaba más la unidad o en algún momento no se le cruzó por la cabeza decir, bueno, corto con este sector? No, en ese momento escuché a todos. Y había un sector que me decía que les acepte la renuncia porque estaban enojados con la actitud. Yo siempre aclaro que primero se presentaron pocas renuncias, no fueron una aluvión de renuncias, fueron 4 o 5 renuncias. Y todas las renuncias decían más o menos así, diría el cantante de boleros. Decían así. Me dijo el señor presidente, respecto de poner a su disposición mi cargo para que pueda reorganizar el gobierno según usted lo estime pertinente. Nadie me presentó una renuncia drástica diciendo me voy, y yo lo dije igual. Era casi después de una derrota electoral, invitarme a que reorganice el gobierno y dejarme liberadas las manos, así decían los textos, dejarme liberadas las manos. Yo lo que sí advertí... Pero eso generó muchísimo ruido. Sí, claro, no, por supuesto, porque además los medios hablaban de... se ponga de acuerdo para... Sí, ustedes fueron, no por eso digo, pero diga. fueron 4 o 5. Lo que digo es que no, porque claro, daría la impresión de que me presentaron 50, 100 renuncias. No, fueron 4 o 5 renuncias. Ahora, a los fines del análisis, da lo mismo que hayan sido 4 o 5 o 100. Esta es la verdad. Ahí tenés razón vos. Pero lo que digo yo es lo siguiente. Al día siguiente todos conocemos el resultado del partido. Yo lo que vi y observé es que si yo aceptaba esas renuncias, la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Era muy alta. Porque era decir simplemente, bueno, que se vayan estos. No era decir, ok, reorganizo todo. Vos que estás entre ellos, quédate. Y vos que estás conmigo, andate. No era eso. Era decir, váyanse ustedes. Y la verdad es que eso... Estoy seguro hubiera generado una ruptura. Y a mí me quedaban 2 años de gobierno por delante. Entonces, a mí me encanta la valentía de los que dicen animémonos y vayan. Porque al final de cuentas, todos me pedían que hiciera esto, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Entonces,
Yo la verdad lo que prioricé ahí fue la unidad del espacio. Pero Y lo haría 1000 veces más. Pero la relación nunca se terminó de recomponer. Pero eso en no los es 2 años importante. siguientes. Pero eso no es importante. La verdad eso no es importante. No es importante porque sería grave si yo hubiera dicho que, bueno, yo a partir de ese momento nunca más tuve el acompañamiento de mi bloque y eso no pasó. ¿Pero se sintió en estos 4 años acompañado por Cristina? No, sentí que Cristina tenía una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa y me parece válido y me parece legítimo, me parece posible. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón, en otras cosas no. ¿Qué sé yo? Creo que además tiene una modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero bueno, yo la respeto, es una mujer que ha sido 2 veces presidenta de la Argentina, una vez vicepresidenta. Cristina, le guste o no le guste cualquiera, tiene un lugar en la historia de Argentina, punto. ¿Y va a seguir teniendo un rol importante en la política o cómo? Bueno, eso no lo define ni ella ni yo, eso lo define también la gente. Y ella sabrá, que yo no sé, yo no sé cómo ella encarará el futuro. ¿Y la relación volvieron a hablar o...? No, yo no voy En algún momento siempre se contaba cuánto hace que no hablaban. Es que era muy loco, porque los medios lo que me decían, che, era un títere, y cuando no hablaba, qué dramático, ¿cómo es que no habla? Esto lo vi durante 4 años, ¿no? Ese lugar en el que me pusieron, donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema. Después resultó que descubrieron que yo tenía miradas diferentes y tomaba distancia de Cristina. ¡Qué barbaridad institucional! No se habla con la vicepresidenta. Me volví a encontrar con Cristina, ¡qué desastre! La escucha a Cristina. Así fueron estos 4 años en los medios argentinos. Y ese foco... Por eso, perdón, con esto termino, por eso creo que hay que quitarle importancia al tema. Porque el tema quedó metido en la cabeza del lector, del televidente, del oyente, de un modo que no fue tan traumático. Pero ¿cuántas veces uno con un compañero de trabajo deja de hablarse y sigue trabajando cada uno en lo suyo sin chocarse? Ahora no había... Pero para el foco en la relación, no se pudo prever en el inicio de la gestión que se iba a hacer así, teniendo en cuenta que ella... Yo en su momento lo hablé, creí que había quedado claro, pero no quedó claro. Pero no importa, eso ya está, es historia, no importa. Hablando de esta conversación que se debe, más allá de Cristina, el peronismo, surgió su nombre como expresidente, como presidente del PJ, surgió el nombre de Massa. ¿Y qué pasa con el rol de Kicillof? Porque no hay una especie de rol natural de jefe de la oposición por el lugar que le va a tocar a Kicillof, porque Kicillof va a ser una especie de Larreta del próximo periodo. O sea, va a quedar Milei con la nación y del otro lado la provincia de Buenos Aires, con el peso que tiene en el peronismo la provincia de Buenos Aires, y Kicillof, bueno, teniendo que surfear esa nueva economía que va a plantear Milei, que probablemente va a ser hostil a una política. Yo lo que tengo seguro es que en la historia de la democracia, la provincia de Buenos Aires nunca recibió de la nación la cantidad de recursos que el gobierno nacional le asignó a la provincia de Buenos Aires. Eso es un mérito del gobierno nacional. El mérito de Axel es que los administró bien, que además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente, y que yo, a mi juicio, es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía. El rol que le va a tocar en el futuro no lo sé, depende también de él, qué sé yo, no lo sé, francamente no lo sé. Depende de él, pero yo creo que hay muchas posibilidades de que en el futuro, hay mucha dirigencia que en el futuro tiene mucho para dar. Sergio, yo sigo diciendo, está en no le convence Kicillof para el futuro. No, es que no sé si nos representa a todos. No tengo la impresión que nos represente a todos. Es la verdad, lo digo con todo respeto. No, por él, se percibe, por eso le pregunto. Pero no siento que nos represente a todos.
Pero digo, hay otros sujetos políticos dentro del peronismo. Victoria Tolosa Paz, Gabriel Catopodis, Jorge Ferraresi, Coqui Capitanich. Son tipos que tienen un futuro impresionante por delante, que tienen además una experiencia acumulada enorme, que tienen muchas cosas para mostrar, como logros. Entonces, ¿por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003? ¿No? ¿Por qué no pensar en otros nombres? Cambiar de música, como diría Kicillof. Sí, bueno, yo lo dije antes, ¿no? Yo lo dije 2 años antes, que me parecía que cuando cumplamos 20 años en el escenario político argentino, con motivo de conmemorar los 20 años de la llegada de Néstor al gobierno, nosotros teníamos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente. Fue muy criticado. Eso se parece mucho a eso de lograr una mejor armonía para que la gente nos escuche con otra música. Pero yo no sé qué es la otra música de la que habla Axel, no tengo la menor idea. La mía es mucha más democracia interna, cero de personalismo y un gran debate dentro del peronismo, que nos dé la identidad que hoy es confusa. ¿Y presidente va a estar en la transición con Milei en el acto? ¿Le va a poner la banda? Y es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Uno no es demócrata según le voten los resultados de las elecciones. Uno simplemente es demócrata. Y uno respeta las instituciones, no si la gente a uno le hubiera gustado. Respeta las instituciones. Y yo lo voy a hacer, es lo que corresponde. Y la última, ¿cómo le gustaría que lo recuerden como presidente? No, en verdad lo que me gustaría que recuerden un gobierno que de verdad soportó los 4 peores años de la humanidad en este siglo. Que soportó la pandemia, la guerra, la mayor sequía de los últimos 100 años, en un país con una deuda impresionante y que heredamos, porque esto nunca lo olvidemos, con un 54% de inflación. Porque no es que nosotros teníamos la inflación en cero. 54% de inflación y esa deuda. Eso fue lo que nos pasó. Quisiera que sepan todos que tanto yo como los ministros que me acompañaron y ministras que me acompañaron trabajamos honesta y lealmente. Que seguramente nos habremos equivocado, pero nos equivocamos honestamente. Nunca nos equivocamos en perjuicio de los más débiles. Nunca. Y nunca nuestros errores favorecieron a los más poderosos. Nunca. Nunca. Pero seguramente los hemos cometido y por eso la gente no nos acompañó. Seguramente. Y quisiera que me recuerden como un hombre de la democracia que ha dado todo en este tiempo y solo se ha llevado el honor de ser el presidente de los argentinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.